El Gospel de María Magdalena fue escrito en el siglo II, en la era común o en la era de Cristo. Desapareció por cerca de 1500 años, hasta que por fin dio la luz en el siglo XIX. Pero antes de que fuera publicada, lo que quedó de lo que se encontró en el Cairo, este manuscrito o estos documentos tuvieron que pasar un montón de adversidades para que saliera a la luz. En 1896, un estudioso alemán que viajaba mucho estaba en el Cairo y se encontró con un mercadito en el que vendían diferentes cosas antiguas. Se encontró un señor que le vendió unos documentos, un manuscrito, como unas hojas. Y estas hojas pues estaban escritas en copto. Y el señor le dijo, las encontré en un nicho, en un nidito, en X parte en Egipto. Entonces este señor se las llevó para Alemania y encontró que esta pieza de documentos había sido escrita hacia la era de Jesucristo. En la investigación, pues este señor Carl como que era escéptico de la naturaleza de la descendencia de los papiros, porque sentía que la persona que se los había vendido decía como un poco de mentiras acerca de la descendencia. Seguramente se los había robado, no necesariamente los hubiera encontrado en un huequito, en una pared. Lo cierto es que este señor se los llevó a Alemania, buscaron traductores, los guardaron en el Museo Egipcio de Alemania por mucho tiempo. Diferentes circunstancias pasaron. Después, cuando lo quisieron sacar nuevamente del museo para empezar como a hacer una publicación de un libro, hubo un incendio, se quemaron muchas páginas, se perdieron, luego vino la Segunda Guerra Mundial, luego este señor se murió. Pasó absolutamente de todo para que de verdad el libro, o como la traducción oficial, saliera como a la luz. Lo cierto es que termina en manos de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tiene una facultad que es la Facultad de la Divinidad. Y cuando después de que está en Berlín y todos los documentos salen a la luz después del incendio y todo esto, pues se la dan a diferentes personas para que hagan la traducción oficial de estos documentos y se haga como una interpretación o un análisis de lo que puede estar transmitiendo. Una de las personas que tuvo este privilegio de hacer esta traducción es una doctora que es teóloga con asociación de la Universidad de Harvard, que se llama Karen King. El libro se llama The Gospel of Mary of Magdala y como un poco de la historia de Jesús. Se los voy a mostrar acá. Ya lo leí hace un tiempito y lo estudié. Es este libro. Y estos son como las fotocopias de los papiros que se encontraron y que se tradujeron del cóptico al griego, y después del griego al inglés, después del griego al alemán, y después del alemán al inglés. Y bueno, este libro no se encuentra en español, solamente está en inglés. Es un poco complicado de leer, hay que tenerle paciencia, hay que analizarlo pedazo por pedazo, porque se utiliza mucho lenguaje que se utilizaba en esa época antigua, y pues obviamente también tiene como la connotación o la percepción de Karen King, aunque es demasiado, me parece que para ser una teóloga es neutra. Si bien el libro en las primeras páginas tiene como todas las traducciones de las 6 páginas que se encontraron, porque en realidad no fueron muchas, la información es brillante de analizar, y aunque fueron muy pocas páginas, pues realmente es increíble todo lo que se logra encontrar de información, y uno entiende por qué es que la religión o el catolicismo pues en realidad no quería que se introdujera este tipo de información. Antes de que yo les cuente como
¿por qué quiero explicarles como el tema de toda la información que se encuentra en estos papiros? Pues hablemos un poco de la percepción bíblica de María Magdalena en el catolicismo, ¿sí? Había como una confusión entre una señora o una mujer que le lavaba los pies al Maestro Jesús, que se había acercado a lavarle los pies, y entre María Magdalena, pero obviamente ellos sabían la información de quién era realmente María Magdalena. Entonces, por decisión del Papa Gregorio Magno, se pone en la Biblia, en las escrituras católica, cristiana, que María Magdalena era prostituta. Entonces, a partir de allí, por la decisión de un papa, pues es que todo el mundo en la iglesia o en el catolicismo cree que María Magdalena era una prostituta y quien supuestamente se le había sacado 7 demonios, o el Maestro Jesús se le había sacado 7 demonios. Entonces, en toda la historia que he leído sobre María Magdalena, y también con historiadores con los que he conocido personalmente, investigando un poco más del tema, pues en realidad no fue así. En el Gospel de Felipe se dice que María Magdalena, él dice que María Magdalena era la compañera de Jesús, a quien regularmente él besaba en la boca. Adicionalmente, María Magdalena era una mujer adinerada que probablemente patrocinaba muchos de los viajes que hacían los apóstoles, y Jesús no era una mujer humilde y no era una mujer sumisa como muchos piensan, aunque en su naturaleza su energía es supremamente femenina, también es una energía fuerte. Seguramente así lo fue ella. Era una mujer letrada, de hecho, creo que era la única apóstol que sabía escribir y sabía leer. Entonces, adicionalmente tenía un desarrollo psíquico que es evidente cuando tú lees el Gospel. Tenía un desarrollo psíquico para entender las cosas que el Maestro Jesús le decía o que Jesús le decía, que no las entendía otro apóstol, porque eran cosas demasiado profundas, demasiado del alma. Muchas personas dicen que ella era una maestra tántrica. Yo no lo veo así, no hay evidencia de que ella fuera una maestra tántrica. Esta información muchas veces es canalizada, pero pues a veces la información canalizada hay que filtrarla un poco para saber realmente si es una percepción de uno o realmente cómo viene. Yo también puedo canalizar, pero realmente no me resonó mucho esa información. Que tuviese una conexión mística demasiado profunda con el Maestro Jesús es indudable. Que adicionalmente ella tuviese conocimientos que venían de Egipto, de la escuela de Isis, que eran conocimientos místicos sobre la ascensión del alma, sin duda alguna, porque cuando tú lees el Gospel están, digamos que plasmados allí las enseñanzas que ella quiere, porque a simple lectura parece sencillo, pero cuando uno quiere integrar esa información en uno es complicado. Pues es un trabajo prácticamente de toda la vida. Entonces, hay otro libro que me leí mucho antes, que era como de una señora que se llama Margaret, en el que ella contaba un poco, era como un poco ficción mezclado con realidad, en el que ella contaba que María Magdalena había estado casada y había tenido hijos y los había abandonado, tanto al hijo como al esposo, por irse detrás de Jesús. Hay otras personas que dicen que efectivamente ella sí fue prostituta, pero que se retiró y se fue con el Maestro Jesús. Hay otras personas que dicen que ella era una sacerdotisa de Isis, y seguramente sí lo fue. Seguramente, digamos que intrínsecamente tenía esa información, pero como tal, ella no pudo haberse sido reconocida en su ambiente o alrededor como una sacerdotisa de Isis, porque por la época pues hubiera sido muy complicado. De todas maneras, era una época donde pues ya habían rabinos, ya el judaísmo estaba como muy presente. Ahora, en cuanto a que María Magdalena se le sacaron 7 demonios, no.
cuando ustedes estudian el Gospel de María Magdalena, entienden a lo que ella se refiere con la ascensión del alma a través de las 7 potestades del ego. Entonces, en mi interpretación y en la interpretación de muchas personas estudiosas del tema, podríamos comprender que tal vez lo que hubo o lo que pasó con el Maestro Jesús fue una iniciación, como una limpieza que ella tuvo para poder tener esa ascensión, ¿sí? Puede ser que, digamos, con todos los dones que tenía el Maestro Jesús desarrollados, al igual que María Magdalena, cuando llegan y se encuentran, ella tenía mucho conocimiento, también de cierta manera le contribuye al conocimiento de él, y pues puede ser como un proceso de iniciación que tuvo para desprenderse de estas potestades y que ella siguiera adelante con ese proceso de ascensión del alma y de la conciencia, que es lo que nos pasa en general a todos cuando nos metemos en este tema. Entonces no era como tal como los demonios, sino como más adelante les voy a explicar en qué consisten las potestades del ego. Entonces, en breve resumen, como una historia de cómo es que estos documentos llegan y por qué es que es importante leerlos. Adicionalmente, Karen King dice y afirma que es lógico entender el por qué la religión no quería incluir este tipo de letrados o este tipo de enseñanzas en la Biblia, porque lo que hace es sacar totalmente a los gurús, sacar totalmente como a los sacerdotes, no hacer que el ser humano dependa de la iglesia o dependa de un templo, sino literalmente irse a buscar en una introspección solo para tener ese proceso de ascensión del alma. Básicamente ese es el resumen. María Magdalena no era una prostituta, era una mujer mística. Adicionalmente, ella vivió en Francia. Hace poco hice un viaje a Glastonbury, Inglaterra, en el que también descubrí información sobre José de Arimatea, que era el tío de Jesús, con quien se cree que Jesús pudo haber viajado al Reino Unido y haber aprendido diferentes cosas en Inglaterra, en Glastonbury. Allí se siente demasiado esa presencia femenina, esa presencia mística de María Magdalena, que no me extrañaría que seguramente ella hubiera podido tocar tierras inglesas, pero básicamente después de que ocurre la resurrección del Maestro Jesús, la supuesta resurrección, porque también de ese tema he investigado, muchas personas, historiadores místicos realmente que se meten en estos temas, pues aseguran que tal vez puede ser que no haya sido como tal una crucifixión, sino un proceso de iniciación que él hizo y que después pudo haberse ido a otro lugar. Pero bueno, después de este tema de la crucifixión, pues ella se va a vivir a Francia y en Francia se instala. Y es allí donde, gracias a diferentes, digámoslo, como no religiones o religiosos que habían, sino como diferentes grupos de pensamiento como los cátaros y los templarios, es que ella es respaldada para prácticamente poder vivir y sin ser perseguida, porque era demasiado perseguida por los romanos y los cristianos romanos, y bueno, con el fin de destruir cualquier tipo de enseñanza que le hubiera quedado del resto de Jesús, de lo que enseñaba el Maestro Jesús. Entonces ella se va a vivir a Francia, que también voy a hacer un viaje a Francia ahorita en septiembre para descubrir un poco más sobre este tema, pero prácticamente eso es lo que sucede. Ella se va a Francia y vive allá durante el resto de tiempo que le queda de vida. Allí es donde, gracias a los cátaros y a los templarios, ella empieza como a difundir el mensaje que le había dejado en misión el Maestro Jesús para seguir difundiendo. Vive en una cuevita a la punta de unas montañas, sigue trabajando con los aceites, porque pues ella era una mirráfora, que ya les hice un podcast sobre quiénes son las mirráforas.
Ella era una mirráfora y tenía todo el conocimiento de aceites y demás, pero adicionalmente era una mujer mística que tenía muchísimo conocimiento esotérico y místico, que probablemente venía de todo lo que le enseñó el Maestro Jesús sobre conciencia crística y demás, pero adicionalmente todo eso venía de Egipto. Ella vive allí y bueno, se cree también, pues esto sí es información, pero digamos los historiadores dicen que es así, pues que ella tuvo descendencia con el Maestro Jesús. De hecho, en muchísimos vitrales a través del mundo y en muchísimos libros que están escritos sobre las enseñanzas de ella aparece embarazada. Algunas personas dicen que tuvo 3 hijos, otras personas dicen que solamente tuvo una hija. Algunas personas dicen que ella se llamaba Sara o Sarra, pues por la connotación del lugar de donde provenían. Y pues en realidad esta información es un poco compleja de digerir. Yo sí creo que tuvieron descendencia. Probablemente cuando ella va a Francia, encuentra la posibilidad de criar a su hija, de estar con su hija, de estar como protegida por los templarios y los cátaros, y pues es allí donde prácticamente ella desarrolla su vida. Entonces, a partir de allí es que empiezan a ver como un montón de cosas que hay que esconder, que los mismos cátaros, que los mismos templarios tienen que esconder de enseñanzas para poder mantenerlas a ellas como vivas prácticamente, porque vivían exiliadas y perseguidas. Y pues prácticamente esto es lo que viene pasando a la mujer, a la energía de la mujer desde aquella época. Cuando estaba leyendo por primera vez el gospel de ella y veo como la interacción que ella tiene con ciertos hombres que eran los discípulos, es cuando me doy cuenta que había desde allí, desde ese momento, desde cuando entra Jesús, y seguramente venía de mucho antes, como ese desprecio porque la mujer tuviera conocimiento, o ese desprecio porque la mujer fuera mucho más preparada o estuviera mucho más preparada para recibir X conocimiento, porque se notaba terriblemente el odio que tenían específicamente un discípulo a María Magdalena. Entonces es entendible el por qué después el Papa y diferentes, digamos, como hombres poderosos en la religión católica es que dicen, pues no, hay que ponerla a ella como prostituta. Mucha gente pregunta, y me ha preguntado en Instagram, bueno, ¿por qué María Magdalena? ¿Por qué no Juana de Arco? Bueno, porque María Magdalena venía de una connotación de un momento histórico muy importante donde viene un hombre que cambia la perspectiva en Occidente y probablemente en muchísimos otros lados del mundo, pero sobre todo en Occidente, de cómo se tiene que percibir a Dios, desde qué punto de vista se percibe a Dios. Las traducciones de muchas cosas también están como un poco tergiversadas, porque Jesús le describe a María Magdalena y María Magdalena está de acuerdo con que Dios es el bien. En ningún momento lo describen como un hombre, como el padre, la madre, sino simplemente se refieren a Dios como el bien. Entonces vemos cómo también las traducciones tergiversan las cosas, porque prácticamente lo que quería la Iglesia Católica es que Dios se percibiera como un hombre y la energía femenina fuera totalmente denigrada. El tema de que sea una santa, eso también tiene que ver con la Iglesia Católica. El tema de que Jesús sea percibido como Dios, bueno, eso es para un episodio completo y para contarles toda la historia que viene desde los sumerios hasta el día de hoy. Pero básicamente ese es un breve resumen. Hay muchísima gente en internet que habla este tema, por eso no me quise extender tanto. Hay muchísima gente que habla sobre la verdadera historia de María Magdalena. En los libros ustedes también la pueden encontrar. Entonces básicamente les hago ese resumen y les aclaro
porque es que María Magdalena no es una mujer que sea prostituta, sino es una mujer mística, supremamente preparada, supremamente inteligente para su época, y en este momento está saliendo su mensaje, pero no estamos hablando de este momento 2023, esto es algo que ya viene de muchísimos años atrás, muchas personas atrás ya han estado moviendo energía para que salga a la luz la conciencia de lo femenino, porque llevamos mucho tiempo viviendo en la conciencia del masculino, de la polaridad masculina. Entonces, por eso es que estamos sanando masivamente muchas cosas de lo femenino. Estamos sanando nuestra propia sexualidad y toda nuestra historia para poder adentrarnos como en estas enseñanzas místicas que vienen de otras personas. Yo no la percibo a ella como una santa, porque eso es un tema de la Iglesia Católica. De hecho, digamos, en la percepción de lo que he tenido y las experiencias propias que he tenido, en ningún momento se me ha determinado que le vea como una mujer santa. No es una mujer y no es una energía que sea de mártir y de víctima, es una energía bastante poderosa y como muy, muy parada como en su feminidad, pero también como que sabe lo que hace, sabe para dónde va. Si tú te decides a entrarte a estudiar de lleno a María Magdalena, a entender sus enseñanzas y aplicarlas, pues te van a pasar un montón de cosas místicas y maravillosas en tu vida que te van a permitir sanar profundamente. A mí particularmente me ha servido para sanar un historial gigante que yo tengo de abuso sexual que empezó desde los 6 años, que no lo recordaba, lo pude recordar hasta este año, lo tenía como tan metido en mí que a través de mucha terapia lo pude recordar este año. Otro evento que pasó a los 9, 10 años, después en la adolescencia también, y claro, por ese desorden que yo tenía en mi psique, en mi mentalidad sobre la sexualidad, que era desde muy temprano, pues yo crecí con hipersexualidad y siendo una mujer promiscua. Entonces en mi adolescencia y en mi adultez, porque hoy en día tengo 36 años, pues fui una mujer que creía que las citas de una noche y acostarse con una persona en una noche o hacer diferentes tipos de prácticas sexuales o estar muy abierta a entregar mi cuerpo sin más, pues era lo ideal. Entonces habían dos cosas ahí, esa conciencia colectiva que es de la liberación femenina, de sé tú misma, entrega tu cuerpo, no importa, hasta que después, cuando me entro en el proceso de sanación de todo ese trauma que he tenido, pues veo las consecuencias. Y por el otro estaba ese desorden psicológico y psíquico que yo tenía sobre mi sexualidad, sobre cómo yo percibía a los hombres, porque solamente buscaba abusadores, de cierta manera, abusadores o que tuvieran cierto perfil que me permitiera seguir como representando esa historia que yo necesitaba sanar. Entonces, es allí donde me ha servido todo el camino y las enseñanzas de María Magdalena, donde me ha enseñado que mi sexualidad es sagrada, que el cuerpo es un templo. Y pues para hacerles como un resumen, aunque no quiero adentrarme mucho más en este tema porque siento que todavía no estoy lista para contar la full historia, pero quiero contarles así como por encima. En un proceso terapéutico que yo tuve con la ayahuasca, que duró bastante tiempo, en el que yo tomaba ayahuasca y estaba con una terapeuta sanando mucho trauma, porque pues lo que les digo, después de 4 psicólogos no encontraba solución. Entonces encuentro yo la ayahuasca y pues encuentro como que por fin algo me está ayudando. Y después de 2 años aproximadamente de este proceso, estaba haciendo unas tomas en las que estaba sanando algo
externo que me estaba sucediendo, algo que me estaban haciendo, que también después entendí que la energía, em, digamos que compaginaba con todo lo que me estaba pasando. O sea, yo estaba vibrando en esa energía para que yo pudiera recibir todo lo que me estaba sucediendo. Entonces en una ceremonia, en esta mano se aparece una imagen eh, alrededor como de una mujer con un niño de brazos. Y pues yo no entendía lo que estaba pasando. Eso fue una ceremonia de día. Yo solamente miraba fijamente la mano y decía como, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es este mensaje que me está llegando? Y la imagen me decía que era María, pero nunca me dijo si era María Madre o si era María Magdalena. Nunca me dijo. Y hasta ese momento yo no tenía nada de información de María Magdalena. Tampoco era que creyera mucho en la madre, me había vuelto escéptica frente a ese tema, pero pues por diferentes razones circunstanciales, como que días pasados o en días pasados como que me llegaba información de diferentes mujeres que conectaban con esa energía femenina para ayudarme a limpiar lo que estaba sucediendo. Entonces me pusieron o sea, me apareció ella en la mano, me dijo un mensaje muy importante sobre mi cuerpo. Me dijo que mi cuerpo era un templo, que mi sexualidad era sagrada, que tenía que comenzar a valorarme más a mí misma y honrar mi cuerpo, no como lo estaba veniendo haciendo hace muchos años, que siempre había estado ahí para protegerme, porque aunque yo sintiera que nunca había tenido madre, porque también tuve un historial de conflictivo con mi mamá. Entonces como que siempre sentí que no había una presencia femenina en mi vida. Entonces ella me dice que nunca he estado sola, que estuvo ahí para protegerme, sobre todo en ese proceso de esa limpieza que estaba haciendo. Y pues fue realmente maravilloso. Yo la verdad tuve que confirmarlo con las personas que me daban medicina para saber si era posible que uno se le pasara eso. Me dijo muchos otros mensajes ya demasiado como personales, como muy hacia mi proceso de vida, hacia mi historia de vida. Y pues a partir de allí fueron ocurriendo muchos sucesos increíbles en mi vida. Estaba en un viaje y estaba haciendo meditaciones frente al mar con el agua, la dama del agua. Y que sobre eso también les voy a contar luego. Entonces, en esas meditaciones me llegaba mucho el tema de María y yo empecé a conectarme con ella, porque yo decía, bueno, no creo en ella, no creía en ella, pero pues se me presenta en la mano y me dice que sane la sexualidad y todo eso. Y para mí, en mi cabeza, era la Madre María, era María, porque yo no conocía nada más del tema. Entonces en este viaje empezó a llegarme mucho que María Magdalena. Y yo decía, no entiendo este tema. Tenía sueños con rosas, tengo sueños muy vívidos, entonces tenía sueños con diferentes pistas de rosas o se me presentaban o me entregaban rosas, bueno, como muchas sincronicidades. Entonces empecé a investigar sobre María Magdalena y me encuentro pues con el tema de que ella no era prostituta. Entonces empiezo a consumir mucha más información sobre María Magdalena y como que lo dejo ahí por un tiempo. Digo como, ok, bueno, está ahí por un tiempo, pero vuelve y retoma el tema como a principios de este año. Entonces vuelven a haber sueños muy vívidos, vuelvo a tener sueños muy como mensajes muy específicos. Entonces digo, bueno, aquí hay algo más que no puede dejarse así como en lo superficial. Pues a través de la terapia es que me doy cuenta que en mis recuerdos, en los recuerdos claros que yo tenía, pues yo tenía claro que había sido abusada como a los 8 o 9 años.
era muy claro el recuerdo, pero no sabía más, pensé que era lo único. Entonces a través de terapia este año me doy cuenta que ese episodio, que esos episodios fueron mucho más temprano, tal vez desde los 5 o 6 años, que fueron por muchos más años. Entonces es donde ella vuelve a aparecer en sueños y también en otra toma de ayahuasca, en la que digamos que claramente puedo empezar a entender mensajes de ella y en los sueños, otro tipo de mensajes. Entonces es cuando me adentro a investigar sobre ella, empiezo a leer los libros. El primer libro que leí es el de Megan, María Magdalena Revelada, que lo encuentran en español, y voy encontrando pistas también de cómo ella me ayuda de cierta manera y me manda pistas para seguir sanando el abuso sexual que tuve desde muy pequeña y todo este desorden psíquico y mental que tengo sobre la sexualidad durante toda mi vida. O sea, tengo 36 años y literalmente puedo decirles que solamente hasta los 31 años y bueno, pues hasta este año, hasta los 32 años, es que realmente como que veo que por fin he sanado ese tema, porque fue un aspecto muy profundo de mi vida que me causó mucho sufrimiento, mucho autoflagelo, mucha destrucción, autodestrucción, porque era lo que yo buscaba de todas las formas posibles. Entonces veo cómo ella me va dejando pistas de diferentes cosas que yo tengo que hacer, aunque también tuve que interpretarlas. Tampoco era que me dejara un letrero en la mesa de noche de lo que tenía que hacer, sino tuve que adentrarme en esta investigación sobre todas estas cosas que me sucedieron. Entonces luego, una de las primeras historiadoras que yo me encuentro se llama Marisa Ventura, que es una argentina que lleva muchos años investigando a María Magdalena. Entonces, después de varios sucesos, de varias otras tomas de ayahuasca en las que sigo teniendo como información de cómo sanar ese proceso de la violación y del abuso sexual, pues me voy a un viaje con Marisa, que fue ahora, no hace mucho, que fue en mayo. Ya se me olvidó la fecha, sí, fue en mayo. Y vamos a Londres, vamos a Glastonbury y vamos a Escocia, a Edimburgo. Y pues fue como un poco tras los pasos de María Magdalena, y aunque históricamente y físicamente no existe evidencia de que ella haya estado allí, pues la verdad, sobre todo en Glastonbury, tal vez en Londres no tanto, y en Escocia no tanto, pero en Glastonbury, que se le conoce como la isla de Avalon, pues es un pueblito bastante peculiar, bastante mágico, que sí guarda la energía de ella. Me reuní con 40 mujeres que también siguen las enseñanzas de María Magdalena, de todas las personalidades, de diferentes edades. Yo era la más pequeña prácticamente, junto con mi compañera de cuarto, pero de resto pues ya son mujeres que llevaban también cierto tiempo buscándola, aprendiendo sobre ella, integrando la información de lo que ella les ha enseñado, y pues cada una con su propia historia ahí. Entonces esto es como un resumen de lo que María Magdalena puede hacer en ti, de lo que puede lograr en ti, así como a muy rápidamente, grandes rasgos, porque tampoco quiero meterme en mucho detalle de mi vida personal. De pronto lo contaré después en mi página web. Y ahora en septiembre pues voy a ir a Francia, de nuevo con Marisa, a terminar como esta ruta pues para integrar la energía de María Magdalena. Sigo investigando sobre ella. Actualmente hay otro libro que estoy leyendo, que estoy investigando, que estoy como estudiando, que me lo traje también como de mucha simbología de María Magdalena y un refuerzo más como de sus enseñanzas.
Seguramente si tú tienes algún tema de abuso sexual, si tienes alguna distorsión con tu sexualidad, ya sea por los estándares y esa conciencia colectiva que tenemos de que hay que ser liberadas, o por cualquier otra circunstancia o diferentes historias de abuso que pudieron haber ocurrido en tu vida, y te está llegando esta información, pues bueno, es un camino místico para sanar eso que tienes en ti.